18. Queremos darle muchas gracias al Pastor Dani por acompañarnos en esta tarde. El Pastor Dani ya se presentó, así que vamos a continuar. Es importante informar de que el Pastor Dani es nuestro asesor educativo aquí en Homeschool en Perú. Y bueno, es la persona que nos ayuda en todo sentido en cuanto a la educación de nuestros niños, esa asesoría, o ya sea asesoría legal, o bueno, también si necesitamos algún recurso de enseñanza, siempre consultamos con él y él está bien dispuesto, con todos nosotros y seguramente con ustedes también. Mucho gusto. Bienvenido. Bueno, queremos recalcar qué es Homeschool en Perú. Homeschool en Perú es un grupo de apoyo para las familias que están interesadas en hacer homeschool y para y las familias que ya estamos haciendo homeschool. Nuestro objetivo y nuestro deseo es brindar la mejor información de educación en casa a nivel nacional, a nivel de nuestro país. Bueno, este grupo está conformado por 3 mamás homeschoolers, entre ellas yo, y nuestra amiga Nora y también Elenita López y Nora Condori. Bueno, para la charla de hoy tenemos varios tópicos, ¿no?, que son básicos e interesantes y de gran interés para cada una de las familias que quieren saber qué es el homeschool. Así que vamos comenzando de una vez. El primer tópico son conceptos generales acerca del homeschool. Ahora hay mucho para hablar sobre ese tema, ¿no? Exacto, pero siempre es bueno recalcar cómo comienza, qué es homeschool, qué es lo que nos podría decir acerca de eso. Bueno. Homeschool es una alternativa a la educación tradicional que se desarrolla en la escuela. No es un concepto nuevo. Homeschool aquí en Perú, si bien es cierto, en los últimos años recién hay familias que tienen interés o están despertando el interés, pero sin embargo es un concepto o es una figura que ha empezado hace mucho tiempo atrás. En realidad los nuevos de educación tradicional como la conocemos, es decir, la escuela, el sistema educativo tradicional, en realidad eso es nuevo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, en el año 1827-28 probablemente, después de la declaración de independencia, un poco que el sistema tradicional comenzó a tomar un poco de forma, ¿no? Pero antes la gente seguía educando en casa y ni qué decir, pues, ni qué decir en otros países del mundo donde también el sistema educativo tal cual como lo conocemos, con sus niveles, con sus grados, con sus modalidades, es algo que se ha ido recién implementando durante el último siglo o el siglo anterior, ¿no? Perfecto, sí, es verdad. ¿Y qué tipo de modalidades existen dentro del homeschool? Bueno, hay familias que tienen formas de hacer homeschooling sin que eso signifiquen modalidades fijas. Una forma, por ejemplo, es aquella familia que decide hacer homeschool sin ningún tipo de currículum. Es decir, lo que hacen, lo que desarrollan ellos en la formación académica de sus hijos va de la mano con sus intereses particulares, personales, propios, pero no se ciñen a una currícula definida de ningún colegio, de ninguna modalidad o de ningún nivel educativo. Perfecto. ¿Y ese tipo de modalidad puede certificarse? Sí se puede certificar siempre y cuando obviamente tengamos un seguimiento y obviamente estemos insertados en el sistema. O sea, homeschool no significa que yo voy a sacar a mis hijos del sistema educativo. O sea, tengo que cumplir los requisitos que me demanda la educación peruana aquí. O sea, la legislación te demanda que un niño tenga que tener sus 3 años de inicial, sus 6 años de primaria y sus 5 años de secundaria. Homeschool no significa para nada de que yo hago lo que quiero y si quiero a mi hijo lo gradúo a los 11 años porque pienso que ya alcanzó todo lo que tiene que aprender y por lo tanto está listo para ir a una universidad sin pasar por sus procesos que siguen. O sea, sí se puede certificar, pero hay que seguir procesos y eso lo podemos hablar un poco más adelante, ¿no? Ok, lo que es el tema de certificación lo vamos a tomar más detalle un poco más adelante, ¿ok? A ver, otra pregunta que tenemos aquí que nos han llegado desde nuestros correos electrónicos y mediante el chat es ¿cuáles son los beneficios en la familia al hacer homeschool? Bueno, puedo hablar por mi experiencia personal y también por la experiencia de las familias que atiendo, ¿no?
En nuestra experiencia personal, el mayor beneficio que hemos visto en nuestros hijos es la atención individual hacia ellos. En un mundo donde muchos colegios tienen su eslogan atención personalizada, sin embargo es una atención pues, que se le brinda de una persona para 30, entonces ya no es tan personalizada, ni siquiera de 1 a 15, sino ya no es tan personalizada. Entonces, vemos que en las escuelas privadas, sobre todo, que son las que ofrecen o tienen esta idea de educación personalizada, no es tan cierto, ¿no? Porque obviamente hay un tema de números que no encaja. Con el tema de nuestros hijos hemos visto que ellos han logrado avanzar y superar las expectativas académicas que nos habíamos trazado con ellos, producto de lo que hemos desarrollado con Homeschool, y eso tiene que ver con una atención individual hacia ellos, hacia sus intereses, hacia sus necesidades. El segundo beneficio, yo no le pondría primero o segundo, sino le pondría todos los beneficios en realidad en el mismo orden, pero un segundo beneficio para mí que se tiene con Homeschool es que los recursos, llámense horarios, materiales, llámense energías, que tanto nos falta a los papás cuando tenemos hijos en casa, se pueden racionalizar de manera adecuada. Conozco muchas familias que están sumamente estresadas porque el sistema educativo o los colegios donde están los estresan hasta más no poder, con sus horarios, con sus tareas, con sus proyectos, con sus actividades, con sus eventos, y todo es la suma de muchas cosas que comienzan a mover a las familias en una vorágine de cosas que no parece un tren a punto de descarrilarse o ya se descarriló. Entonces eso afecta negativamente. Nosotros en Homeschool hemos visto que podemos manejar mejor y distribuir mejor algo que tenemos todos y que creo que es una posesión valiosa de parte que Dios nos ha dado, el tiempo. Podemos distribuir bien nuestro día, podemos decir esto vamos a hacer en la mañana, esto vamos a hacer en la tarde, podemos definir qué días enlazamos una actividad recreativa con una educativa, porque la podemos enlazar, se pueden enlazar. O sea, estudiar y divertirse no son conceptos que son separados, al contrario, en un niño lo que es aprender y lo que es jugar va muy entrelazado. Y creo que es algo que los chicos pierden mucho en las escuelas, y para mí ese es otro beneficio. O sea, la posibilidad de que los chicos aprendan jugando. O sea, es otro de los grandes beneficios, sobre todo en los primeros años. Y ni qué hablar en la secundaria, donde muchos de nuestros chicos en el Perú terminan la secundaria sin tener la más mínima idea de qué quieren hacer con su vida. Entonces, uno se pregunta por qué pasaron 5 años entonces llevando educación para el trabajo, llevando, no sé, educación cívica, educación familiar, llevando comunicación, llevando matemáticas. Hay colegios que creen o tienen la idea de que más horas de matemáticas mejora el aprendizaje. He conocido colegios que tienen 15 horas de matemática a la semana. 15 horas. O sea, no sé, es una locura, pero 15 horas. Hay colegios que tienen trigonometría, enseñándoles a los niños trigonometría desde 4º grado de primaria. O sea, y uno se pregunta, bueno, si los conceptos matemáticos son tan abstractos, ¿cómo un niño de 4º grado de primaria puede aprenderlo? O sea, son muchas cosas que van, que creo que son beneficiosas cuando comenzamos a mirar el homeschool con mucha profundidad y con mucha seriedad, y para mí tiene que ver con esto, ¿no? Claro, porque en el caso de ser homeschool, tú puedes ver las habilidades de tu niño. Porque si tu niño es hábil en matemáticas, lo más probable es de que pueda él correr al nivel que ese colegio le está haciendo, ¿no? Pero si no es hábil, va a crear una gran frustración en él y le va a quitar toda la motivación de querer aprender, ¿no? Y algo más para nosotros como familia cristiana, como beneficio que hemos encontrado, es la posibilidad de la formación. O sea, para nosotros ha sido clave esto.
participar con nuestros hijos en su formación. O sea, tanto mi esposa como yo, involucrados en el homeschool, atendiéndoles a ellos y haciendo lo que la Biblia nos demanda, que es evangelizarles y discipularles. O sea, las dos cosas van de la mano para nosotros. Entonces, es un beneficio que creo que para nosotros no tiene precio, ¿no? Y en realidad es una de las razones más fuertes por las cuales estamos muy interesados en desarrollar esto, ¿no? Es decir, que también une a la familia, el homeschool. Bastante, porque permite que las actividades se desarrollen juntos, permiten que la dinámica familiar pueda ser establecida por la familia de la forma que ellos creen conveniente y tienen la posibilidad de transmitir su fe. Es lo que a nosotros nos pasa, ¿no? Ahora, es importante también que los dos estén de acuerdo en la realización del homeschool. Obvio. He conversado con muchas familias sobre este tema y una de las cosas que a veces hacen que las familias fracasen en el intento es que uno de los dos, y mayormente son los esposos, debo decirlo, hablo de los varones, no están de acuerdo o simplemente dijeron, bueno, inténtalo tú y a ver cómo te salga, le dijeron a la esposa, y cuando vieron que las cosas, que algo se complicaba, entonces al no asumir el liderazgo, entonces el tema fracasó. Es un tema complejo, pero sí, deberían estar de acuerdo los dos. Y en el caso de los varones que me escuchan, si bien es cierto, pueden tener más tiempo fuera de casa que dentro de casa, sin embargo, haciendo homeschool, el tiempo que pasen dentro de casa puede ser un tiempo de mucho provecho si es que se involucran. Tienen que estar involucrados, de otra forma va a ser muy complicado que un programa como este tenga éxito, ¿no? ¿Cuál creen que son otros de los problemas por los cuales no se podría realizar homeschool? He encontrado familias muy disfuncionales queriendo hacerlo, o sea, que tienen tan mala relación entre ellos, la pareja, con los hijos. Hay tan mala relación que en ese caso necesitan más ayuda externa que interna. Primero alguien que venga y les ayude, que esté con ellos, porque si no va a crear más tensión, va a crear más división. Familias divididas son familias que no deberían. Pero si hay una alternativa, una solución. Obvio, hay soluciones, pero tiene que partir de una decisión. O sea, si mi familia es una familia que no funciona en el aspecto de comunicación, en el aspecto relacional, en el aspecto de disciplina, en el aspecto de organización, en el aspecto de recreación, porque hay familias que ni siquiera saben jugar juntas, o sea, no saben reírse juntas. Entonces, ¿cómo van a poder? Esas cosas no son de la noche a la mañana, cuesta trabajo. Crear un ambiente sano, saludable, es un proceso, y es un proceso lento, no es un proceso que es instantáneo, no es café instantáneo. No. Al contrario, tiene todo un proceso y tiene sus propios problemas también, ¿no? Si hay alguna pregunta acerca de los conceptos básicos de homeschool, pueden ir participando en el chat del grupo. Y bueno, porque vamos a entrar al segundo tema. El segundo tópico son las metas académicas dentro del homeschool, ¿no? ¿Qué hacer? Hacer homeschool puede dar la posibilidad a nuestros hijos a que realicen estudios superiores. Sí, siempre y cuando yo haga un programa certificado. Y aquí tal vez un pedido, un anuncio, no sé cómo llamarle a las familias que hacen homeschool. Si ustedes están haciendo homeschool y no están certificando los estudios, cumpliendo la normativa vigente, es un riesgo. Y es un riesgo que están corriendo de manera innecesaria. Deberían estar insertados de una u otra forma en la certificación. Es verdad, y eso vamos a hablar un poco más adelante con más amplitud con el tema de la legalidad del homeschooling, pero es verdad que actualmente no existe una norma que lo prohíba, pero si la normativa peruana es tan cambiante que no sabemos si a futuro va a haber una prohibición.
O sea, nadie puede asegurarlo en esta sala. Entonces la idea sería que trabajemos de la mano con la certificación cada año, en cada nivel que los chicos van cumpliendo, ¿no? Pero sí, Homeschool te da la posibilidad, al igual que la escuela tradicional, de continuar con tus estudios superiores y desarrollarlos. Perfecto. Y bueno, uno de los temas importantes, porque sé que hay muchas familias como yo que tienen niños con necesidades especiales, es cuál es el beneficio para estos niños, porque muchas veces una de las cosas que las familias que tienen niños con necesidades especiales es mejor que mi niño vaya y juegue con los niños, pueda avanzar en su socialización, ¿no? ¿Hay un beneficio de hacer homeschool con ellos? Estoy convencido que las familias con niños con necesidades educativas especiales que han probado el sistema educativo, y no creo equivocarme en esta apreciación, la gran mayoría está insatisfecha. Porque ya probaron el sistema educativo, ya tanto el sistema educativo en la modalidad de educación especial, porque hay colegios, centros de educación especial en el Perú, en Lima hay muchos, y para distintos tipos de necesidad educativa especial, como aquellos niños que están en los programas pues, de inserción escolar o en los programas pues, de integración escolar, ¿no? Pero sin embargo la satisfacción de estas familias con cada experiencia muchas veces no es la óptima. Y al contrario, creo que muchos de los colegios, por ejemplo, que ofrecen programas de inserción, el gran problema es que sus maestros no están preparados. O sea, no saben cómo manejar a un niño con un espectro autista, no saben manejar a un niño que tiene un retardo mental leve, no saben manejar a un niño que tiene problemas motores, no saben manejar a un niño que tiene problemas emocionales. Entonces, ¿cómo podemos encontrar satisfacción en personas que no están preparadas o capacitadas para eso? Y esto sucede, ojo, en colegios públicos y en colegios privados. O sea, no hay una distinción allí. Entonces, si hay familias que quieren avanzar con un ritmo de aprendizaje que pueda ser positivo para sus hijos e hijas, yo creo que el homeschool es la mejor opción. No estoy diciendo que es la única opción, ojo, o sea, no quiero irme a extremos, estoy hablando de la mejor opción, especialmente para estos casos. Los casos de problemas de aprendizaje, que son y hay diversos motivos por los cuales un niño o una niña tiene problemas de aprendizaje. Mayormente tiene que ver con el tema relacional en las familias. O sea, las familias no se llevan bien, las familias son tan disfuncionales que producen en los chicos un quiebre emocional y por lo tanto hay un quiebre intelectual, y al no tener las emociones centradas y lo intelectual también bien centrado, ocasiona problemas de aprendizaje. Entonces, y el tema del bullying y el tema de... Bueno, hay otras cosas que pasan en los colegios que podemos enumerarlas, ¿no? Y podemos mencionarlas, pero dentro de las necesidades educativas especiales estoy convencido que la mejor opción es el homeschool. Que no significa, como vamos a ver más adelante, que se va a afectar la socialización. Y eso seguro lo vamos a conversar en algún momento más. Y incluso las familias que tienen hijos con necesidades especiales ven más el fruto del trabajo en casa que los mismos profesores. Siempre que yo me cruzo con una mamá me dice, pero yo le enseñé a leer a mi hijo. O sea, la profesora no lo hizo, lo hice yo. Y yo he visto que mi hijo está a un lado, ¿no? Y bueno, pero con el temor de que sus hijos estén principalmente certificados, ¿no? Sí. Se arriesgan y los envían y tienen un trabajo doble, una preocupación. Y es interesante lo que mencionas, porque hay familias, por ejemplo, cuyas mamás, su hijo tiene algún tipo de necesidad educativa especial y están presentes en el aula. O sea, algunas le llaman shadow, ¿no? O sea, el tema de sombra, ¿no? Acompañamiento, etc. O sea, en realidad que están haciendo un doble esfuerzo de estar en un salón y también al mismo tiempo estar pues enseñando a los hijos. Bueno, es un tema, hay alternativas, hay formas de optimizar los recursos y la energía en este caso, ¿no? Excelente.
El tercer tópico es la socialización. Este es el tema que genera mucho temor en los padres, porque tenemos una fuerte presión en la sociedad, en la familia, ¿no? Porque ven al homeschool como algo negativo, ¿no? ¿Qué nos puede decir acerca del tema? Bueno, llevo con mis hijos desarrollando homeschool de manera individual con ellos y si ustedes los conocieran, van a ver a niños muy seguros, muy sociables, que pueden relacionarse con las personas adultas y con los niños de su edad y con niños más grandes sin ningún problema. Y esa es la experiencia, la misma experiencia con mis hijos, la veo en las familias que conozco que hacen homeschooling. O sea, ¿qué sucede ahí? Nosotros tenemos una falsa idea de socialización. Creemos que un niño socializa solo con los que son de su edad. ¿Y de dónde viene esa idea? En realidad viene de una presión social. Es decir, un niño de 3 años tiene que estar con niños de 3 años. Un niño de 5 tiene que estar con niños de 5. Un niño de 10 tiene que estar con niños de 10. La vida no es así. O sea, entre mi esposa y yo ya hay una diferencia de edad. No voy a decir la edad por si acaso no me la pregunten. Pero si siguiéramos el paradigma, entonces jamás nos hubiéramos casado. De la misma manera, estoy seguro que en muchas familias, como esposos, cuando se conocieron hay una diferencia de edad. Pero la vida no se trata o sea, no te traza ese camino de decir, bueno, si tú eres de 3 años te vas a relacionar solo con 3. Al contrario, la socialización es un proceso. Y es un proceso donde el niño adquiere su lenguaje. ¿Y dónde lo adquiere? En casa. Lo adquiere. Ojo, no estoy diciendo que lo aprende, lo adquiere. Hay una diferencia entre adquirir un idioma y aprender un idioma. O sea, la adquisición es un proceso natural, el aprender es un proceso que tiene que generar ciertas condiciones. O sea, un niño adquiere su lenguaje, su lengua materna. ¿Cómo? A través de el contacto con sus padres, con sus primos, con sus primas, con sus tíos, con sus tías, con la familia extendida. A nosotros nos ha servido mucho algo que le damos gracias a Dios por poder ser parte de la iglesia. O sea, la iglesia como centro, lugar donde nuestros hijos han encontrado amistades con gente de su edad, gente más grande, gente adulta, donde han podido establecer conexiones. Eso es una gran ayuda para nosotros. Otro aspecto sobre la socialización que se convierte en una presión mediática para mí, o sea, tiene que ver con el hecho de hoy tiene que aprender a expresarse, tiene que aprender a dejar sus temores. La mayoría de niños, la mayoría de chicos, adolescentes, jóvenes que están en secundaria, que tienen algún tipo de temor, los han adquirido en casa y pueden haberse profundizado en la escuela por X razones. Ya sea por un tema de bullying, ya sea por un tema de que un profesor o profesora fue muy, ¿cómo llamarle? Muy rígido o muy duro en su trato, que le prohibió. He conocido muchas familias que me hablan de decir, bueno, mi hijo estaba bien en primer, segundo grado, pero en tercer grado le tocó una profesora o un profesor que le bloqueó. O sea, ¿por qué? O sea, es verdad que hay cosas que van afectando y van marcando la personalidad de un niño, y es a partir de allí que creo que la socialización es un proceso que se desarrolla en casa y que se expande hacia afuera. O sea, va hacia afuera, es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. O sea, el mundo alrededor influencia y afecta, sí, pero lo principal en la construcción de la personalidad de un niño tiene que ir de adentro hacia afuera. Y la primera imagen, los padres, y luego obviamente la familia extendida. Entonces, sobre ese tema, en realidad solamente estoy tocando cosas ahí bien afuera, sí, porque tenemos mucho para conversar y seguro podremos compartir un poco más y tener en una próxima ocasión con más tiempo, ¿no? Excelente. Sobre socialización. Sí, sí, es muy necesario.
y es algo constante. Bueno, acá hay una pregunta acerca de la socialización, que ¿hay problemas de socialización en hijos únicos? Creo que los mismos problemas que tiene un niño que es hijo único en una familia, que puede tener un niño que es el hijo menor, por ejemplo, de un grupo de hermanos. El gran problema es la sobreprotección. Muchas veces la sobreprotección puede ser un gravísimo problema y afecta. Entonces, hablando de sobreprotección, de engreimiento, y ojo, eso afecta a los hijos únicos y afecta a los que son hijos primeros, el segundo o el tercero, porque de la misma manera eso afecta. Muchas familias que tienen un solo hijo sufren más la presión de decir, oye, tienes que mandarme a una escuela porque no tiene con quién jugar. O sea, eso es algo que he escuchado mucho. Mi consejo siempre a las familias es, más que cuidarse de eso, deberían cuidarse de sobreprotegerlo, deberían cuidarse de no engreírlo y deberían cuidarse de no tolerar la desobediencia, porque eso es lo que en realidad genera problemas, no que sea único. Sí. Y a los que tienen uno solo les digo, anímense por el segundo. Uno es ninguno, dos, uno para cada uno. Ahora, hay una consulta que a mí me pasó, ¿no? Porque yo crié a Walter Hernán, que es mi mayor. Comencé a hacer el homeschool desde que tenía 0 años. Entonces va pasando el tiempo y se va dando cuenta que hay que existe el colegio, ¿no? Y llegó y me preguntó un día, mamá, ¿y cuándo voy a ir al colegio? ¿No? Porque mi manera de enseñar era muy natural, era el día a día, jugábamos en la cocina, le enseñaba naturalmente a contar las palabras, las letras, a leer de una manera muy natural. Y un día me dice, mamá, yo quiero ir al colegio. Y yo dentro de mí me asusté, pues estoy haciendo todo mal, no estoy haciendo todo mal. Pero ¿qué le aconsejaría? ¿Cómo responder a las familias que están haciendo homeschool y le entra el bicho al niño de que quiere entrar al colegio? ¿Qué es lo que podría estar haciendo mal en todo caso? Primero, que tu niño te exprese el deseo de ir al colegio no significa que estás haciendo algo malo. O sea, puede ser influencia de los primos, influencia de algún amigo, alguna persona con la cual conversa, y está bien. O sea, es manejar el tema con la misma solvencia que manejarías, por ejemplo, algo que él ignora. Vamos a decir, ya, quiero hacer compras solo y nunca lo ha hecho. Entonces, claro. O sea, no sabe qué es, pero quiere hacerlo. Claro. Eso es natural en el niño, porque eso se trata de la curiosidad, ¿no? Y la exploración. Bueno, y eso es muy natural. Hay que tomarlo así, como una inquietud natural. Sí, porque al final, el año pasado, yo lo ingresé a un colegio, a Walter Hernán, porque habíamos diagnosticado con autismo a mi segundo niño, a Franco, y lo tuve que poner en el colegio para poder ayudar a Franco con las terapias, ¿no? Y bueno, con el shock de la noticia y todo esto. Y él un día, está dentro del salón de mi mamá, porque yo lo puse en el colegio donde está trabajando mi mamá, y él agarraba y se paraba y decía, bueno, me voy a hacer homeschool a mi casa, ¿no? Decía, ¿por qué? Porque había tenido la experiencia, ¿no? Y a veces se levanta en las mañanas y me dice, y yo digo, bueno, ya tenemos que hacer esto, el otro, ¿no? No quiero hacer homeschool, no quiero. Y yo digo, Walter Hernán, estás flojo. En todo caso, yo voy a hablar con tu papá y si tú no respondes a esto que estamos haciendo como familia, voy a tener que entregar mi responsabilidad, lo que yo estoy haciendo contigo, a una maestra. Y él, no. ¿Por qué? Porque sabe de que el homeschool tú puedes tener una flexibilidad de enseñanza, ¿no? Sabe del tipo de presión que ya ha vivido dentro del sistema educativo, ¿no? Y bueno, yo considero de que el sentido de competencia es natural en todos, porque lo veo en mis hijos, o sea, no es como que en el colegio te enseñan a competir, todos ellos tienen ese sentido de competencia, ¿no? Pero en el colegio es muy fuerte, ¿no? Y bueno, sí, tenemos que preparar a nuestros hijos para eso. Y yo considero que la niñez, ¿no? Y si tienen la oportunidad, si tienen niños desde 0 o están pensando tener niños, están en camino, ¿no? Y consideran el homeschool no consideren como una burbuja,
sino considere como un lugar de preparación, de darle seguridad. El pastor Dani dijo de que en la charla de que la socialización se fortalece, se forma dentro del hogar. Es nuestra primera esfera de toda familia. Y cuando nosotros tenemos a nuestros niños seguros, no somos perfectos, tenemos errores, nos equivocamos, pero si sienten de que realmente queremos, amamos a nuestros esposos, las mujeres, nuestros esposos, luchan, cuidan, protegen a sus esposas, no tienen esa relación, esa lucha continua, los hijos van a estar seguros. Y sí, saben que papá y mamá se equivocan, pero están seguros, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza la socialización, en casa. Es interesante cuando uno entiende la socialización como el proceso de crear relaciones. Y las relaciones se fortalecen con tiempo, con esfuerzo, con trabajo, con caídas propias, con problemas, con situaciones complicadas que se enfrentan juntos. O sea, las relaciones se forman. Y en una familia eso es verdad. O sea, en una familia las relaciones se fortalecen con esos elementos. Y es lo que permite que después un joven, un niño que se convierte en joven y luego en adulto, que en algún momento va a formar su propia familia, va a poder tener las herramientas para poder desarrollarse de una mejor manera. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cree que el homeschool es una barrera para el desarrollo de los niños en la sociedad? Si hablamos de metas académicas o de desarrollo académico de un niño, yo diría, y lo hablo por experiencia propia, pero también de ver a muchas familias que están desarrollando homeschool, las metas o los logros académicos que consiguen o ven en sus hijos son mayores a los que se consiguen en un colegio regular o en un sistema regular. Entonces, desde ese punto de vista, si hablamos de que yo invierto 5 para ganar 5 en un colegio regular, yo puedo invertir 5, pero puedo ganar 1. O sea, me retorna 1 de inversión. Pero si yo en homeschool invierto 5, yo estoy seguro de que de una u otra forma voy a llegar a superar mi inversión, porque puedo darme cuenta de cuáles son las limitaciones que mi hijo tiene y trabajar para que las supere. Puedo darme cuenta de cuáles son sus capacidades y repotenciar esas capacidades. Puedo darme cuenta de lo que le gusta. O sea, hay materias, hay cursos, hay tópicos, hay temas que les gustan. Y hay temas que uno se da cuenta, oye, esto de acá, por más que esté bonito en el libro, está bonito en el programa, o está bonito en la plataforma web, o está bonito el video, pero no empató. Entonces, homeschool te da esa alternativa, te da esa posibilidad de reforzar sus capacidades y también sus limitaciones, orientar sus capacidades, porque hay que orientar las capacidades de los hijos, y ese es un tema que estoy tratando de escribir un poco más sobre el tema de cómo orientar el tema de las capacidades de nuestros hijos. Recién estoy armando algunas ideas ahí. Y para mí el asunto de darme cuenta cuáles son sus debilidades, porque todos nuestros hijos e hijas tienen debilidades. Entonces tenemos que darnos cuenta y conocerlas. Y la única forma de conocerlas no es con las notas que me pueda mandar una maestra en el cuaderno de control. Yo conozco a muchos padres que su cuaderno de control o la plataforma web entran a CIANEC o entran en un intranet, etcétera, etcétera, del colegio, y ahí les llega tarea del libro en la página tal, o el día de hoy se comió la lonchera de su compañero, etcétera, etcétera, o cosas por el estilo. Pensamos que eso es lo que nos hace conocer a nuestros hijos, cuando en realidad lo que nos hace conocerles es la conexión. Y muchas familias pierden eso al estar tan metidos o involucrados solamente en cumplir con las normas de un sistema. Hay que darnos cuenta de eso. Bueno, y nuestro cuarto tópico y último tópico es la certificación. ¿Hacer homeschool es legal en Perú? ¿Cuál es la situación? Este año hubo una huelga de maestros. Sí, hubo.
Y fue una huelga que en el Cusco empezó con mucho tiempo de anticipación antes de que se masificara y se convirtiera en una huelga a nivel nacional. Y el Ministerio de Educación creó una plataforma que se llamaba La Escuela Contigo, ¿no? Que era, en lugar de que los chicos vayan a la escuela, porque las escuelas estaban cerradas en el Cusco por más tiempo que en otros lugares del país, se intentó complementar, ojo, complementar la formación académica de los chicos de inicial, primaria y secundaria con este programa donde ellos tenían un acceso, una contraseña, un usuario, podían ingresar y descargar unas fichas, leer un texto y desarrollar preguntas. Era homeschool. Sin que le dieran el nombre de homeschool, pero era homeschool. Claro que lo hicieron por poco tiempo. Fue una plataforma experimental. Pero ya hemos visto que es un primer paso para que el Ministerio de Educación se dé cuenta de que existen alternativas a la educación presencial. Existen alternativas. No existe en el Perú una norma que prohíba hacer homeschool. Es verdad que tampoco existe una norma que diga homeschooling o las familias tienen que hacer homeschooling o pueden hacerlo. Es verdad, pero sí existe una ley que se llama Ley de Validación de Estudios Independientes. Y eso sí existe. Como también existe la ubicación por edad. Es decir, si un chico está en tercer año de secundaria, estoy poniendo un grados, no tiene que ser así, y nunca ha ido a la escuela, porque sus padres por algún motivo o estaban haciendo homeschooling o lo tenían bajo otro sistema, etcétera, etcétera, puede aspirar a tener un examen de ubicación por edad y poder certificar sus grados de estudio. Eso puede darse. Obviamente son procesos complejos, no estoy recomendando que lo hagan por si acaso. O sea, no estoy diciendo que dejen que sus hijos estén libres sin certificar absolutamente nada hasta la secundaria. O sea, al contrario, si ustedes hacen homeschool, las familias que hacen homeschool, mi concepto individual es certifiquen año por año, y aseguren que a nivel de documentos todo está bien. Y bueno, si bien es cierto, no hay una prohibición, pero sí existe esta normativa, ¿no? Otra pregunta. Hay familias que retiran a sus hijos del colegio, creo que ya está tocando, a medio año o en algún momento del año escolar. Algunos enseñan en sus casas realizando homeschool y no lo saben. Y de pronto ven la necesidad de ordenar sus papeles, ¿no? Los papeles del niño. ¿Es posible? Es posible. Lo recomendable siempre es tramitar un traslado. Y para eso, si alguien tiene algún interés, bueno, quien les habla ahí puede ayudarles y puede servirles también, ¿no? En darles mayor información, pero sí es posible hacer eso. ¿Y cuándo es el periodo límite en el cual uno podría hacer un traslado? A ver, en el Perú, bueno, eso depende mucho de cada año. El Ministerio de Educación saca lo que se llama normas para el año escolar. Este año normas para el año escolar 2017, el próximo año normas para el año escolar 2018. Generalmente esas normas se sacan en el mes de noviembre. Si bien es cierto, los meses no cambian. Por ejemplo, uno puede matricularse regularmente en un colegio de enero a mayo. O sea, esa es una matrícula, lo que se llama el programa regular de matrícula. Pasado mayo, según la directiva vigente, uno puede aspirar a matrículas extemporáneas hasta octubre. O sea, hasta la primera semana de octubre como matrículas extemporáneas para cualquier proceso de traslado. Las fechas exactas siempre las publica el Ministerio de Educación en la normativa por lo que es las normas educativas para el año académico vigente, ¿no? Eso siempre se publica en noviembre de cada año y algunas veces en diciembre, pero generalmente es en noviembre. Otra pregunta es si es obligatorio escolarizar a nuestros niños en el nivel inicial. Buena pregunta. En el Perú, la norma indica que la educación inicial es obligatoria. Obligatoria
de estar insertado en el proceso de educación inicial. Sin embargo, para aquellas familias que han tenido problemas para cumplir este proceso y su niño ya tiene 6 años de edad y va a pasar a primer grado y quieren certificarlo, o sea, quieren insertarlo en el sistema educativo, lo pueden hacer sin impedimento. O sea, es verdad que deben hacer educación inicial, pero no se convierte en un obstáculo si no lo has llevado para poder ingresar al primer grado de primaria. Entonces es una buena pregunta, Sí. es una figura media rara, uno diría, ¿por qué se hace esto si es obligatorio? Bueno, en el Perú muchas cosas pasan de manera extraña y esta es una de ellas. Claro, no le pueden negar el Exacto, derecho no te niegan el derecho a estudiar. a estudiar. Sí, Claro. es verdad. Muy bien. Sí. Aquí hay otra pregunta. Ujú. Hay familias que nunca certificaron a sus niños. Bueno, creo que esa pregunta ya la respondió. Y sus hijos están próximos a postular a la universidad. ¿Pueden certificar sus estudios? Sí se puede, pero nuevamente es apelar a la norma que habla sobre examen de ubicación por edad. Y generalmente las ubicaciones por edad son un proceso bien complejo, largo y tedioso. Tengo la experiencia de haber participado en varios de estos procesos ayudando a familias. Entonces, no es un proceso sencillo, es un proceso un poco largo. Pero hay salidas, hay alternativas, sí las hay. Perfecto. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta que quieran hacer aparte de los temas que hemos tocado, pueden escribir al chat y poderlos ayudar. Acá hay una pregunta. ¿Qué actividades nos ayudarían a desarrollar la socialización? Oh, buena pregunta, esa pregunta me encanta. Una actividad que para mí me ha resultado muy provechosa tiene que ver con algo que está a disposición de todos, se llaman parques. Parques. Sí. Está a disposición de todos. Y generalmente son gratuitos y no cuestan nada. Sí. Así, pero ahí están y para nosotros ha sido hablando de niños pequeños, nos han servido de mucho. Otra estrategia para generar incentivar procesos de relación, procesos o ayudarles en sus procesos de integración en grupo, ha sido hacerlos participar de talleres, de actividades que tienen que ver con biblioteca, que tienen que ver con deportes, que tienen que ver con música, o con teatro, o con danzas, o con arte, ¿no? Porque eso genera un intercambio pues con otros niños y con otras familias también, ¿no? Sí. Entonces, y creo que están a la mano. Están a la mano ya que los llegan a sacar del sistema educativo, Sí, ¿no? están a la mano. Hay un buen presupuesto. Y no solo eso, sino que últimamente veo en muchos municipios un interés por promover actividades culturales, recreativas, deportivas. Entonces, por ejemplo, nos acabamos de mudar al distrito de Ventanilla y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención el día de hoy cuando estaba averiguando sobre el tema de talleres para los niños es que la municipalidad está dando un programa gratuito para enseñar handball, que es fútbol mano, ¿no? Entonces decía, bueno, mira, qué interesante, ¿no? Porque uno es un deporte que no se incentiva mucho, mayormente es el vóley o el fútbol, que ahora está tan de moda, el martes le ganamos a Colombia. Pero hay un intento del municipio por promover un deporte no tan conocido, entonces estoy seguro de que en cada distrito también pueden haber programas similares, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿hay alguna otra pregunta en la mano? Creo que tengo problemas de mi celular, no me están llegando ninguna consulta. Tenemos a nuestra asistente Elena aquí. Ay, sí, Elenita que nos puede ayudar. Nos puede ayudar ella. Perfecto. Aquí hay buenas preguntas. Dice, ¿qué metodología o materiales usa usted? Interesante. A ver, sí. Bueno, nosotros con nuestros niños usamos no una sola fuente de información. Y aquí quiero mencionar algo. O sea, una familia que hace homeschool tiene la posibilidad de elegir un abanico de materiales educativos y no regirse a uno solo.
Hemos usado, por ejemplo, con nuestros niños libros de Editorial Santillana, que me gustan mucho, sobre todo los que es en lo relacionado a matemática. Me parece su estructura es muy buena en la parte de matemática. Pero también hemos usado materiales propios. Bueno, por la gracia de Dios ya tengo algún tiempo en la docencia, entonces he podido crear algunas cosas y desarrollar algunos tópicos y he desarrollado algunos libros, algunos materiales y por ahí mis niños siendo mis conejillos de Indias. Pero hemos visto, funciona. Hemos usado otro tipo de materiales también, ¿no? Una de las cosas que a mí me encantan personalmente, y lo recomiendo a todas las familias que están en los procesos de inicio de la lectoescritura, son los nuevos materiales de Coquito, que ustedes los pueden encontrar en Metro, en WOM, los pueden encontrar en cualquier supermercado. Hay materiales de pre-matemática, hay materiales de pre-caligrafía. O sea, los hemos usado y los estamos usando con nuestros hijos con muy buenos resultados. Perfecto. Acá hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia con el unschooling? Interesante pregunta. El unschooling es sacarlos completamente del sistema. Obviamente el unschooling significa no me importa el sistema, pero tampoco me importa la certificación, y es un riesgo. Aquí en el Perú es un riesgo, porque no sabemos en qué momento la normativa cambie. ¿Y hay familias que hacen unschooling que puedan certificar sus estudios? Pueden hacerlo ahora, no estoy seguro si en el futuro. ¿Hay lugares aquí en Perú que puedan certificarlo? Bueno, tendrían que conversarlo. En realidad, las familias que hacen unschooling, al no haber seguido ningún patrón, al no haber seguido ninguna forma, es difícil que un colegio se arriesgue a certificarles porque no tienen forma de demostrar qué es lo que han hecho. Entonces, pueden hacerlo, pero es un proceso un poco complejo y muy tedioso. Mi consejo es, allí, familias que hacen unschooling, preocúpense de la certificación, preocúpense. O sea, no deberían simplemente decir, yo estoy fuera del sistema y por lo tanto no me importa lo que pase afuera, ¿no? Cumplir con la normativa es importante. Ok, ahora usted nos dijo de que nosotros como homeschoolers tenemos que certificar año a año nuestros estudios, ¿no? Los estudios de nuestros niños. Sí. ¿Cómo se hace eso? Es lo que me están preguntando. Muy bien. ¿Cómo se hace eso? Estando en un colegio que acepte los estudios o la modalidad de educación a distancia. No voy a hacer publicidad a ninguno, pero hay varios. Existen. Sí se puede. No voy a hacer publicidad gratuita. Pero también en esa parte de certificar, si alguien desea mi ayuda, también la estoy ofreciendo, ¿no? Perfecto. Sí, al final lo vamos, cuando esté la grabación en YouTube y a través de nuestra página web, vamos a enviar los datos del Pastor Dani para que puedan hacer consultas personales, particulares. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿qué colegios? No, los colegios no los vamos a decir. ¿Hay trámites oficiales que se deben para iniciarse en el homeschool? Bueno, los trámites de traslado que tienen que desarrollarse. Si yo saco a mi hijo de un colegio para meterlo en un programa de homeschool, tengo que asegurarme en primer lugar que el programa sea válido, ¿no? O sea, que los códigos modulares no se pierdan, etcétera, etcétera. Y eso sí hay trámites para hacer, ¿no? Pero son trámites que se hacen de traslado de colegio a colegio, como se hace, como si yo quiero sacar a mi hijo de un colegio A y ponerlo en un colegio B, ¿no? Ajá, perfecto. Ahora hay una alternativa nueva, bueno, no es nueva, es una que se ha presentado ahora estos últimos meses, de un colegio americano que está certificando, bueno, con la certificación americana, ¿no? A los niños. Mi niño, por ejemplo, está en primer grado y digo, wow, yo quiero eso, porque le están enseñando inglés, voy a terminar enseñando inglés. Obviamente que mi niño tiene un código de matrícula, pero es obvio también que yo no voy a poder llevar mi código al colegio de Estados Unidos. No, y hay que tener mucho cuidado con programas como esos, porque mayormente, por ejemplo, en los Estados Unidos, homeschool es algo muy común. Y es más, o sea, el sistema educativo americano es muy diferente al sistema educativo peruano. Por ejemplo, para que un chico en los Estados Unidos pueda ingresar a una universidad,
no se le suman las notas, se le suman los créditos. O sea, es como si fuera una universidad en realidad, ya dentro de la universidad. Pero es en el colegio. Y no les importa toda la secundaria, les importan los últimos 4 años de secundaria. Aquí se llevan 5 años de secundaria, ya se llevan 6 años de secundaria. Entonces, no siempre hay una compatibilidad entre ambos sistemas. Entonces, mi consejo siempre a las familias que hacen o quieren desarrollar homeschool con programas extranjeros es que no descuiden la certificación peruana también, doble certificación. Y eso, tengo muchas familias a las cuales hemos atendido que están llevando programas fuera del país o ya, con colegios afuera y también con certificación propia nacional, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Ok, a ver, vamos a ver otras preguntas. ¿Cómo se pueden organizar los padres o madres para hacer homeschool? Primero parte de una decisión. Y a partir de decidir es buscar información. A mí me ha servido mucho contactar a familias que son nuevas con familias que ya tienen cierta experiencia haciendo homeschooling. Porque esa experiencia se puede volcar y esa experiencia se puede enseñar. Y es un proceso lento de aprendizaje, pero algo he descubierto en las familias peruanas que quieren y se animan a hacer esto, es que lo hacen bien, lo hacen con mucha entrega, con mucho entusiasmo y por lo tanto los resultados son buenos, son positivos. Entonces, creo que el Perú es emprendedor de por sí y como esto se asume como un reto, como un desafío, entonces las familias se ponen en marcha y trabajan, ¿no? Ahora, acá hay una pregunta como el caso de Elena. Dice, ¿se puede hacer homeschool con niños de diferentes edades? Oh, sí, se puede hacer homeschool con niños de diferentes edades. Ya he hablado de la edad de mis hijos. Actualmente es algo gracioso lo que me ha pasado en este último tiempo, pero por ejemplo en las últimas semanas estoy desarrollando homeschool con mis 2 hijos mayores porque el pequeño todavía le estamos haciendo, él recién acaba de cumplir 3 años, entonces recién el próximo año va a empezar el programa oficial de 3 años. Pero mis 2 hijos mayores, 2 sobrinas y un sobrino más, se me ha hecho un aula que creció de 2 a 5, ¿no? En poco tiempo. Y el mayor del sobrino tiene 9 años, la otra niña tiene 5, la otra niña tiene 3, mi hijo tiene 6, el otro tiene 5. Entonces, estamos hablando de edades diferentes, necesidades diferentes. Usted me preguntará, claro, ya usted tiene experiencia haciendo esto, por eso le es fácil. No, no es fácil. Pero demanda esfuerzo, demanda trabajo, demanda disciplina, demanda organización, demanda ponerse en el lugar de ellos, de jugar con ellos, de sacarles una sonrisa cuando las cosas no les salen bien o cuando las cosas pues para ellos se les fueron un poco complicadas y difíciles. Pero sí, es posible. Perfecto. Uno de los consejos también que creo válido es unir las clases, ¿no? Lo que son conocimientos, por ejemplo, separarlos cuando es matemáticas o cuando están aprendiendo escritura, ¿no? Cuando son diferentes edades, porque son diferentes necesidades. Son diferentes necesidades, es verdad, y cada uno tiene que... Y ojo, se trabaja de acuerdo a su nivel y a su ritmo. Es posible, es posible. Obviamente cuesta más que atender a uno, sí, pero es posible, se puede hacer. Ellos desarrollan cada uno sus propios materiales, sus propios sistemas, sus propias formas, pero siempre hay cosas que los conectan, ¿no? Para mí, por ejemplo, algo que los conecto cuando tengo a mis hijos, a mis sobrinos ahí, algo que los conecta siempre es el momento de la historia bíblica, por ejemplo, que hago una sola historia bíblica para todos y un tiempo de oración para todos, canciones juntos, y los juegos también son juntos. Entonces, o experimentos también, sí, que también son juntos, ciencia. Entonces, son cosas que vamos desarrollando juntos. O arte, ¿no? También, proyectos, ¿no? Proyectos. Y a propósito de arte, ¿no? O sea, para mí un programa que te da muchas ideas es Mr. Maker de CBeebies, ¿no? Sí. Te da extraordinarias ideas, así que si lo pueden ver, es muy bueno.
Excelente. Sí. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo hacer en caso de hijos en secundaria? Pues sus temas son más difíciles. Buena pregunta. Chicos de secundaria que tienen problemas en la escuela tradicional y que quieren hacer homeschooling, mayormente creo que las familias necesitan ayuda externa en dos áreas, ciencias y matemáticas. Porque los demás cursos los pueden manejar, los pueden desarrollar. Pero ciencias y matemáticas deberían tener algún tipo de ayuda externa. Asesorías externas. Y para decirlo más claro, profesores particulares que puedan ir a casa y enseñar en estas áreas principales. Si no tuvieran las posibilidades económicas, también hay alternativas. Hay plataformas, hay webs, hay canales en YouTube. Hay muchas formas de que yo puedo complementar lo que no aprendí con lo de afuera. Una de las cosas que, por ejemplo, hay una familia que en algún momento me dijo, mi hijo está en tal grado, no voy a decir el grado y no voy a decir el colegio, y está en tal colegio, y de matemática no aprendió absolutamente nada, está en cero balas, decía, ¿no? Bueno, es un poco exagerado también el concepto, porque sí, el chico siquiera sabía la tabla del 1, ¿no? Entonces, por ese lado, una herramienta que, por ejemplo, sirve mucho es el Baldor. Uno puede decir Baldor, pero el Baldor es de hace años, ¿no? El Baldor, al menos yo no he conocido un libro de matemática mejor escrito, mejor diseñado, mejor explicado. Con la cantidad de ejercicios. Y con la cantidad de ejercicios que se desarrollan ahí, ¿no? Y ojo, hay ahora versiones del Baldor online. Entonces, ¿sí? Existe. Ay, me pasa el link. Puedo pasar. Okay. A ver, para ir practicando, pues, porque mi niño está en primer grado. Muy bien. ¿Se tiene que hacer algún tipo de matrícula en algún colegio para poder certificar a un niño a fin de año? Bueno, obviamente si quieres certificarlo tienes que estar insertado en un colegio, ¿no? Y podemos conversar individualmente de ese tema con las familias que tengan ese interés, ¿no? Okay. Pero sí. Perfecto. Ahora hay otra pregunta interesante. En su experiencia, ¿cuántas horas diarias de clases deberían de recibir los niños? Buena pregunta. ¿En casa? Sí. A nosotros el programa Desarrollar Homeschool con los niños nos toma entre 1 hora y 2 horas diarias, porque son niños pequeños, ¿no? En primaria esto crece un poco más, tal vez de 2 a 4 horas. Y en secundaria también tiene la misma dinámica, de 2 a 4 horas, ¿no? Sin embargo, estamos hablando del proceso de aprendizaje formal, por decirlo así, con una clase, con el desarrollo, porque en realidad las actividades como talleres, como participaciones, son extras y que también suman a esta cantidad de horas, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora hay otra pregunta. ¿Padres que trabajan pueden hacer homeschool? Sí pueden, les es más difícil. Les es más complicado, sobre todo si la mamá trabaja fuera de casa. Las mamás trabajan mucho dentro de casa. Estoy hablando de trabajo fuera de casa. Les es más difícil y mayormente necesitan ayuda externa, ¿no? Pero sí es posible. Okay. ¿Y cuál es el costo aproximado de hacer homeschool? Buena pregunta. Los costos son, bueno, si uno saca la cuenta de cuánto te cuesta un colegio al año, yo conozco de precios porque nuevamente soy educador y he trabajado como director en varios colegios, entonces conozco mucho de cuáles son los rangos de precio en colegios privados, ¿no? Pero voy a poner un promedio. Una pensión, 250 soles, es el promedio mayor, es el promedio más o menos para un colegio de mediana, digamos, de mediana infraestructura. Ojo, no estoy hablando de los colegios más caros de Lima que... Claro. Los precios, esos 250 es lo que se gasta. Sí, esos 250 es lo que gastan diario, creo, en un recreo. Pero estamos hablando de 250 al mes. Multiplicado por 10, porque son 10 cuotas. Estamos hablando de 2.500 soles al año, solo en el tema de pensión, más la matrícula.
más los libros, más uniformes, Movilidad. más movilidades, más loncheras, más Actividades. eventos, etcétera. La inversión resulta alta. En homeschooling no llegan a invertir tanto como eso. Y al contrario, permite optimizar mucho sus recursos y los recursos de cada familia, ¿no? Sobre todo el tiempo, ¿no? Sí, sobre todo el tiempo. Creo que lo más valioso es el tiempo. Sí, es verdad. Acá hay otra pregunta. ¿Los padres deben tener un grado de instrucción superior para hacer homeschool? No. Es muy buena tu pregunta, Sí. porque muchas familias han querido hacerlo y han tenido el gran limitante de decir, bueno, yo solo estudié hasta tal grado, ¿no? Y porque se dedicaron al comercio, se dedicaron a otras cosas, etcétera, porque simplemente tuvieron que trabajar para subsistir. Y ahora han forjado un mejor futuro para su familia y para sus hijos con mucho esfuerzo y mucho trabajo. No es un limitante, pero sí necesitan ayuda externa. O sea, necesitan asesoría externa, ¿no? Personas que les ayuden desde afuera. Perfecto. ¿Hay algún problema? ¿Todo está bien, chicas? ¿Sí? ¿Todo está bien? Muy Ok, bien, perfecto. ya. Seguimos con otra pregunta. Hay una participante que dice, yo vivo en Cusco, ¿es posible un grupo de ayuda a distancia de cómo iniciar el homeschool? Tengo niños de 5 y 2 años. Bueno, atiendo a familias que viven en Tacna, en Jauja, en Iquitos, en Tarapoto, así que sí, es posible. Es posible tener a muchas personas en diferentes lugares y es más, siempre hay familias que viven juntas, o sea, viven en la misma ciudad, en la misma zona y que pueden llegar a juntarse Y apoyarse, y ¿no? apoyarse mutuamente. A ver, aquí hay otra pregunta. Por si matriculo a mi hija en un colegio que me apoye con el homeschool, también es algo de $700, ¿no? ¿Hay otros colegios que me apoyen con un costo menor? Sí. Bueno, lo que yo ofrezco en certificación es mucho menor, entonces sí, pueden consultarme individualmente sobre eso. Perfecto. Sí. Creo que están haciendo más preguntas. Voy a ver si se me han pasado alguna. Bueno, están muy interesados los participantes en saber qué colegios certifican. Yo creo que podría ser de manera particular, ¿no? Sí. Como usted, Pastor Dani. Sí. ¿No? Y también... Y la idea no es porque no queramos dar esa información, sino que creo que en este tiempo no queremos generar una publicidad extra a nadie, ¿no? Entonces, Claro. está bien, creo. Todavía no hemos conversado con ellos para los challenges. Exacto. No lo vamos a hacer. Pero sí lo podemos brindar particularmente con mucho gusto. Sí. A ver, otra pregunta más. Creo que ya tenemos una más, sí. Mi pregunta sería, ¿cómo le digo a mi hijo que ya no asistirá a un colegio y que ahora haremos homeschool en la casa? Bueno, yo creo en el valor de decir la verdad. y creo que la verdad a un niño no se le tiene que disfrazar. Sí, he visto, mayormente las familias que hacen homeschool son familias que se han dado cuenta que el sistema educativo tradicional no les favorece. Y los mismos niños se dan cuenta de que ir al colegio les es una tortura en vez de algo grato, de un tiempo grato. Entonces, mayormente no he visto problemas con el cambio, pero es muy extraño que una familia que está bien en un colegio y se siente perfecta en el colegio donde está y no tiene motivos, quiera decir, bueno, voy a cambiar. Claro. Por lo tanto, creo que es un tema más de comunicación, entonces es más un tema de decir, bueno, vamos a hablarlo abiertamente, hablar del tema y conversar del tema, pero la decisión, ¿quién la toma? Claro. Son los padres, o sea, no son los hijos. Aquí me surge una pregunta que usted nos puede ayudar también a aclarar a ellos. ¿Está bien si es que no resulta para mí el homeschool reingresar, o sea, al sistema educativo? Por supuesto que está bien. Claro. Porque al menos si yo veo que mi trabajo en homeschool no me está funcionando, porque nuevamente
no estamos hablando de que un sistema está completamente mal y el otro es perfecto. O sea, no estoy hablando que el sistema educativo de la escuela tradicional, la escuela regular, está todo mal, porque conozco excelentes profesores, conozco excelentes directores, excelentes promotores, excelentes familias funcionando bien dentro de las escuelas regulares. Y está bien, porque es algo que les funciona. No estamos diciendo de que este sistema no sirve. Ojo, no, o sea, no vamos a caer en extremos. Tampoco estoy diciendo que homeschool todo es perfecto y que no hay problemas. Al contrario, hay problemas también. Pero hay una gran diferencia entre un sistema y el otro. En este sistema, como padre, yo participo desde afuera. En el sistema de homeschool, como padre, estoy completamente integrado en la formación de mis hijos. Entonces, hay una diferencia enorme, hay una diferencia grande, pero no estoy diciendo que este de acá no sirve y esto es lo mejor. Entonces, estoy diciendo de que en ambos lados vamos a tener dificultades y problemas, y si yo veo como familia, me doy cuenta que intenté hacer homeschooling y no me funcionó por A o B o C motivos y decido regresar al sistema tradicional, por supuesto, lo puedes hacer. Ahora, ¿qué le recomendaría a las personas que van a emprender por primera vez el homeschool? Porque nosotros tenemos un concepto de lo que es educación, ¿no? Lo que es el adquirir conocimientos, conocemos el sistema de entrar. Pero una vez que estás en casa, es sano introducir esos conceptos a la hora de llevarlos a cabo. Mi primer consejo para familias que por primera vez quieren hacerlo es que tengan una entrevista individual con personas que ya manejan el tema. Y aquí yo les abro las puertas, ¿no? De poder conversar individualmente. ¿Por qué individualmente? Porque cada familia es un mundo. Cada familia es muy particular. Las dinámicas familiares no son las mismas. O sea, las personalidades no son las mismas. Los problemas no son los mismos. Las carencias, las expectativas no son las mismas. Entonces, aquí abro las puertas para las que deseen tener una conversación individual. Podemos tenerlas. No tengo problemas en moverme en todo Lima, en verdad, me muevo en todo Lima casi por esto, entonces no tengo problemas en poder conversar, ya sea individualmente, ya sea presencialmente, ya sea por teléfono, ya sea una videollamada, pero tener ese contacto personal permite dar sugerencias, permite que las personas se abran en cuál es su problemática. Porque en este momento en el chat obviamente están comentando temas genéricos, pero nadie puede estar diciendo, este es mi problema específico, esto está pasando, esto estoy viviendo. Hay algunos que sí. Yo leí en la mañana una carta o un WhatsApp de alguien que abría el corazón, creo, para decir lo que estaba pasando su hijo, con un tema de bullying, con un tema de trato de la maestra, pero no es algo que las familias hacen siempre, sino eso se descubre muchas veces en la conversación individual, y es mejor que sea en la conversación individual porque hay un tema de privacidad con asuntos familiares que pueden ser de repente un poco delicados y complicados de ventilar públicamente, ¿no? Perfecto. Acá hay otra pregunta. Si matriculé a mi hijo que acepta el homeschool, entonces no tengo que pagar cuotas mensuales, ¿cierto? ¿Solo matriculación y certificación? Realmente, bueno, en el caso, yo no voy a hablar por otros programas, pero en lo que yo ofrezco es un solo pago anual, ¿no? No hay otros pagos adicionales, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Cuánto cuestan las certificaciones? Eso lo pueden ver en privado con usted. Sí. A ver, una próxima. Ya, también me están pidiendo. Estoy haciendo homeschool y estoy en primaria. Pero no estoy certificando. ¿Sería muy complicado empezar la certificación a mi hijo? Está a tiempo de hacerlo y debería hacerlo lo más pronto posible. La persona que hizo esa pregunta, yo le pediría que por favor se contacte conmigo y puedo darle los mecanismos para que pueda empezar su proceso de certificación. Perfecto.
¿El colegio que certifica el homeschool es la entidad que entrega la currícula para guiarnos como padres? No necesariamente, algunos sí, algunos no, depende mucho de qué trato se llegue con cada colegio, ¿no? Perfecto, acá hay otro. Hay una currícula por año en homeschool que va acorde con la currícula que dicta el Ministerio de Educación. Sí, y debería. El hacer homeschool no te exime de que el niño el niño o la niña pueda alcanzar las expectativas académicas que se tienen para un grado. Y aquí tenemos una gran ventaja. La estructura curricular nacional está disponible en la página web del Ministerio de Educación para cualquier persona. No necesita ser profesor, o sea, para poder tener acceso a la información. Entonces, uno puede descargar el diseño curricular nacional y tener ahí la secuencia de temas por cada curso, por cada área de lo que quieres desarrollar. Acá hay otra consulta. Vivo en Tarapoto y quisiera saber si hay otros padres con quienes podríamos compartir. Mi hijo está terminando la primaria y tiene 12 años. Sí, bueno, y sí, tenemos familias, justo en Tarapoto tenemos familias que hacen homeschool, son creyentes y que creo que si se logra juntarlas, yo creo que no tienen problemas en compartir con otras familias. Pero sí hay familias en Tarapoto. Y así hay familias homeschool en realidad en todo el país. Sí, nosotros manejamos ¿cómo se podría decir? Un archivo donde están las familias a nivel nacional, ¿no? Entonces se contactan con nosotros, nos mandan un correo o por el WhatsApp y nos dicen, mire, estoy en tal ciudad o estoy en tal distrito, no o quiero reunirme con niños de tales a tales edades, ¿no? Nosotros podemos ayudarlos a ingresarlos a los grupos que ya existen de actividades para familias de homeschoolers, ¿no? No hay ningún problema en eso. Siguen escribiendo las preguntas, están ahí en la no esperaba que tener varias preguntas. Bueno, está sí, bien, estamos sorprendidos y agradecidos. Sí, gracias por seguirnos. Sí, por la inscripción que han tenido, nos han sorprendido realmente la convocatoria que hemos tenido y lo agradecemos bastante y lo hacemos con el deseo de apoyarlos y de poder absorber las preguntas que ustedes tienen acerca de homeschool. Y es sincero. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se hacen los exámenes? O sea, ¿cómo evalúas? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Sí. Bueno, tienes que ponerle a tu hijo 20 siempre, ¿ya? Para que seas objetivo. ¿Ya? Vivimos bajo la sombra de los exámenes y tal vez tiene que ver con nuestro trauma, creo, de haber pasado por exámenes toda nuestra vida escolar. El Perú es un país cuya calidad en educación no es buena. Y esto no lo digo yo. O sea, es algo que se refleja en las evaluaciones de comprensión lectora o de razonamiento matemático o habilidades matemáticas. Seguimos ocupando uno de los últimos lugares en Latinoamérica. Seguimos ocupando uno de los últimos lugares en Sudamérica y a nivel mundial ni qué decir. Y seguimos creyendo que los exámenes son la garantía del aprendizaje. Nos hemos acostumbrado y tenemos la idea de que tengo que estudiar. ¿Para qué? Para un examen. Y la misma idea se la transmitimos a nuestros hijos. O sea, tú tienes que estudiar para sacarte una buena nota, una buena calificación. En homeschool tenemos que olvidarnos de ese concepto y es el concepto con el cual más luchan las familias, más luchan, porque he conocido familias años haciendo homeschooling, pero todavía tienen problemas para medir si su hijo aprendió o no aprendió. Todavía están inseguros si hay que colocar una calificación o no hay que colocar, y tienen miedo de esa parte. Mi consejo siempre va a ser el mismo frente a este tema. Olvídense del trauma de los exámenes y comiencen a mirar el aprendizaje como proceso. Exacto. Y no como producto. O sea, en un examen uno mira el aprendizaje como producto, o sea, estudio para, causa-efecto.
Cuando yo miro el proceso, me doy cuenta que hay un inicio, hay un punto de inicio, hay un pico, hay una cumbre, hay una cima y lógicamente hay un proceso de descenso. Cuando comienzo a mirar el aprendizaje de esa manera, como un proceso que es natural, que naturalmente se va a dar, que no significa que por ser natural yo no voy a hacer nada por estimularlo, ojo, no estoy diciendo eso. No voy a hacer nada por medirlo, ojo, no estoy diciendo eso. Al contrario, Homeschooling nos permite darnos cuenta de cuáles son las habilidades de nuestros hijos y sus carencias, no por un examen, sino por lo que vemos en la vida, en el día a día con ellos, en el desarrollo de los temas con ellos, en el ver su avance, en el compararles con otros chicos. Ojo, he dicho una palabra que a muchos padres les asusta. ¿Compararles? ¿Cómo voy a comparar a mi hijo? Sí, no estoy hablando de compararles para decir tú eres bueno, tú eres malo. Estoy hablando de una sana comparación. Y cuando hablo de sana comparación, hablo de decir, bueno, si tu hijo está en el colegio tal y mi hijo está haciendo homeschool y están en el mismo grado, pues más o menos deberían tener las mismas habilidades desarrolladas. Entonces, me sirve de parámetro, no para decir, por si acaso yo estoy mejor que tú, o deprimirme si no estoy si no estoy en el mismo nivel. Al contrario, tiene que ser una buena forma de saber cómo voy a estimularme, cómo voy a desarrollar mejor, cómo voy a trabajar mejor, pues para poder lograr lo que esté. Perfecto. Sí, bueno, este tema de las notas también es un poco complicado, ¿no? Porque según el programa que yo tengo, porque yo estoy bajo una certificación en un colegio, yo tengo que, cada bimestre me entregan una hoja en PDF donde yo tengo que llenar los avances, la evolución de mi niño. Y no le pongo 11, ni 15, ni 13, ¿no? Le pongo A, B o C, ¿no? Que son niveles de logro. Sí. Los niveles de logro, ¿no? A, que ya lo logró, B, que está en el proceso, y C, que todavía no lo ha logrado, ¿no? Y mi niño normalmente está en B y en A, ¿no? Porque si no lo ha logrado, no, porque yo veo que él tiene el concepto. O sea, yo digo, le está agarrando, no está corriendo, pero está gateando en este campo, ¿no? Y es así como tú también conoces a tu niño, sí. ¿no? Eso es lo bueno, porque, o sea, tú no puedes decir, ¿cómo puedo evaluar a mi hijo? Porque en el trato diario ya se hace en un equipo, entonces tú ya sabes las debilidades y las fortalezas, como dice el pastor Dani, ¿no? Entonces, es bueno tener ese tipo de ayuda, conexión, sí. Y ayuda, ¿no? Y siempre abiertos a seguir aprendiendo, ¿no? Porque lo más bonito de esta parte es cuando las familias me preguntan, o los padres me preguntan, porque tenemos la hermosa posibilidad de ir, generalmente las preguntas con respecto a la evaluación, si su pregunta voy a poner un ejemplo, ¿ya? Hay un indicador en matemática que dice que un niño de primaria, de segundo grado, debe conocer las figuras geométricas, tanto las bidimensionales como las tridimensionales. Entonces, una familia me puede preguntar o tiene problemas con medir esa parte del aprendizaje de su niño. Pero en realidad su pregunta no va ahí. O sea, en el fondo, la raíz de la pregunta es otra. Es decir, en realidad que están inseguros de cómo enseñaron, en realidad que están inseguros del material que emplearon, en realidad que están inseguros en realidad son temores. O sea, no tanto si lograron algo o no, sino en realidad la raíz de la pregunta es otra. Entonces, es una linda oportunidad cuando tenemos estas charlas, ¿no? Estas conversaciones. Y otra cosa también es que cuando, en el caso de empezar el homeschool con niños pequeños, tenemos que aprender de que ellos aprenden tocando, ¿no? No es un proceso abstracto, sino es un proceso... Sí, bueno, concreto, ¿no? Concreto, sí, de esa es cosas la palabra. Concretas, sí. ¿No? Mis niños aprendieron tocando. Tengo mi niño con autismo que se sabe el abecedario porque yo tenía el abecedario plastificado como si fuera un colchoncito de la A, de la B hasta la Z,
y él te lo ordena, y tiene autismo, ¿no? Entonces, y él sabe cuál es el primero, cuál es el que va adelante, cuál es el que va atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene un orden en su cerebrito, ¿no? Pero obviamente que no sabe leer todavía, ¿no? Pero mi mayor aprendió así, en concreto, tocando, y después se dio cuenta, y después entré al proceso de los sonidos, porque yo le enseñé a leer de la manera tradicional, ¿no? Empezamos con los sonidos y después él empezó a formar las palabras, ¿no? La M con la A, ma, ¿no? Y así. Y después ya tiene ese concepto abstracto, ¿no? Que le va a servir para más adelante para lo que es la comprensión, ¿no? Sí. Sí, todo tiene un proceso. Bueno, ¿están haciendo más preguntas? Ya estamos más de una hora haciendo la transmisión. Si quieren seguir haciendo preguntas para las personas que están dentro del chat, podemos... Tal vez yo voy a ingresar Claro, a sí. este grupo Ya y es el tiempo. puedo contestar. Sí. Puedo Pueden contestar. pueden esperar un ratito más para poder ingresar al Pastor Dani y él lo pueda absolver las preguntas, o lo volvemos a compartir las preguntas para cuando él esté, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, encantado. Por este tiempo. En verdad estamos muy agradecidos por haber tenido la participación de usted en esta vez, la primera vez, y que es el inicio de muchas posibles charlas antes de comenzar las clases en el 2008, ¿no? Queremos enseñarles a hacer un programa tal vez de cómo se desarrollan, cómo nos organizamos en casa, porque la mayoría de nosotras para hacer homeschool estamos en casa, trabajamos en casa y tiene que haber un orden, no podemos tocar un tema como ese. Pueden ustedes transmitir también sus necesidades vía correo electrónico o por el WhatsApp, ya el grupo que está abierto, lo podemos mantener abierto para poder seguir programando más actividades como estas, y van a estar grabadas en nuestro canal, así de que en unos días lo pueden volver a transmitir, a ver, ¿no? Tal vez para despedirme, decirles que estoy a su disposición. Mi número es el 990-614-406 para consultas, preguntas que tengan que hacerme. Estoy más que dispuesto a contestarles, ¿no? Y poder seguir conociéndoles. Gracias a Dios tengo ya la oportunidad de conocer a varios de los que están conectados por alguna razón o algún motivo. Así que un saludo a los que me conocen y que Dios les bendiga también, ¿no? Dios les guarde, y para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Dios les bendiga.